Ahora bien, siendo condición necesaria, no es condición suficiente, sino que Mises explica que para hacer historia hace falta algo más. Es lo que se llama en alemán Verstehen, en inglés understanding, y en español lo hemos traducido como comprensión. El historiador, además, necesita una especial habilidad, un especial arte, no es una ciencia exacta, a través del cual sea capaz de discriminar qué eventos del pasado fueron más relevantes, qué aspectos tuvieron más influencia en los comportamientos humanos, etcétera. Esto lo llamamos comprensión. Por tanto, la historia exige disponer de una teoría previa y además la comprensión. La comprensión es un conocimiento que van adquiriendo los historiadores con la práctica sobre la relevancia o la importancia de los diferentes factores que influyeron en el comportamiento de los seres humanos, con toda su riqueza, juicios de valoración, etcétera. Entonces, esto explica que dos historiadores igualmente formados, igualmente imparciales, no sesgados por razones ideológicas, etcétera, sin embargo, disponiendo de la misma teoría, sin embargo, hagan una presentación de los hechos históricos y una interpretación de los mismos distinta, porque puede ser que su comprensión, que es como si dijéramos el cable que permite enchufar la teoría con los hechos, relativa a la importancia o relevancia de los factores concretos que influyeron en cada comportamiento histórico que analizan, sea distinta. Entonces alguno puede pensar, no hombre, es que me parece que pone el ejemplo Mises en la acción humana. Cuando Napoleón decidió conquistar Europa, lo que le movían sobre todo eran ideales de tipo romántico, de extender los principios de la Revolución Francesa y de la libertad por toda Europa. En cambio, todo dice, no era eso, sin embargo, era un megalómano, era un hombre llevado por deseos desproporcionados de grandeza, y eso se le llevó, quizá por lo pequeño que era, tenía un complejo, ya sabe que la gente cuando es pequeña pues tiene complejo, y por tanto pues eso le llevó pues a convertirse pues en casi un criminal. Se dan cuenta cómo hay dos enfoques que uno dice sobre todo prevaleció una valoración, el otro cree que el juicio de valor que tenía era distinto, que era un paranoico, etcétera, y entonces les puede llevar a una interpretación distinta, aun cuando la teoría base sea la misma y los hechos que analicen sean los mismos. Muy bien. Luego, la comprensión es lo que permite, es el puente que permite aplicar la teoría pura, formal, sobre el complejísimo mundo de los hechos del pasado. Muy bien. Ahora, si bien siempre la teoría es previa a la historia, y de la historia no se puede extraer teoría, hay toda una escuela de economistas que lo que han mantenido es que lo único importante es la historia, que hay que estudiar historia y que de ahí se puede, analizando muchos casos, la historia sería como el laboratorio, el equivalente al laboratorio de los físicos, y haciendo estudios históricos de ahí se podría, por inducción, extraer conocimientos teóricos. Es un gravísimo error, que es el que cometieron los historicistas de la escuela alemana, Schmoller y compañía, en el siglo XIX, y que aún hoy en día siguen cometiendo legión de economistas positivistas. Se engañan, porque ni siquiera hay historia que tú puedas entender si no dispones de una teoría previa. Y aquellos que piensan que del conocimiento histórico pueden extraer teoría, lo que están utilizando es subrepticiamente debajo de la mesa esquemas conceptuales de tipo teórico que no afloran nunca y generalmente erróneos. Primero tenemos que desarrollar la teoría y luego con eso ponernos manos a la obra para investigar los casos concretos de la historia.